médico pediatra. Como les había comentado, esta clase estaba programada para antes, ahora la vamos a desarrollar. No sé si es que alguien de ustedes ya de repente ha podido evolucionar a pacientes hospitalizados en alguna institución hospitalaria, ¿no? No sé si es que en sus grupos de rotaciones ya lo han hecho antes. Bueno, si no lo han hecho, es la oportunidad para aprenderlo. Es importante este tema, es bastante importante que lo tomen desde ahora y que lo aprendan desde ahora porque es la base que van a tener para evolucionar a sus pacientes cuando salgan de la universidad y empiecen el internado, ¿no? De alguna forma es un tema corto, es un tema sencillo, forma parte de la historia clínica que ya ustedes la vieron en la primera clase con el doctor Igor. Y bueno, la presentación de hoy es la nota de evolución basado en el sistema SOAP o SOAP. Para conocer un poquito de historia y conocer un poquito desde dónde viene esta historia clínica o este método SOAP, tenemos que tener en cuenta que fue el doctor Lawrence Witt quien introdujo este método más o menos entre 1968, que fue que este médico, teniendo ciertos problemas con las evoluciones anteriores y con las historias clínicas anteriores, es que se pregunta cómo manejar la información médica, ¿no? De tal manera que publica el concepto de historia clínica orientada al problema en 1968 en la New England Journal of Medicine. Entonces se preguntó cómo manejar la información médica para que sea la forma más conveniente para beneficiar tanto al paciente, al médico y también para la investigación y la ciencia, ¿no? Entonces la propuesta de Witt fue la historia clínica orientada al problema. ¿Y qué es esta historia clínica orientada al problema? Es un registro dinámico de la información que vamos a recabar de nuestro paciente, de la información que vamos a recabar también del familiar del paciente, de los médicos que evolucionan a este paciente, de las enfermeras que también son nuestra mano derecha, de los exámenes auxiliares que de repente vamos a solicitar a este paciente, de tal manera que esta nota médica de evolución va a ser encabezada por una lista actualizada de las situaciones clínicas. Y estas situaciones clínicas él le llamó problemas. Y estos problemas van a ser, por ejemplo, un signo, por ejemplo, un paciente hospitalizado por epístasis es un signo, petequias es un signo, vómitos, ¿no? O este problema también puede ser síntomas, dolor abdominal, cefalea, síncope, fiebre, ¿no? Pueden ser también síndromes, síndrome doloroso abdominal, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, síndrome anémico, o ya tener un diagnóstico específico y determinado y que por alguna causa fue descompensado o se agregó otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ingresa un paciente con diagnóstico de hipotiroidismo, un paciente con diagnóstico de leucemia, un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, o un diagnóstico ya conocido por el paciente o por el médico tratante, ¿no? De tal manera que todas estas situaciones, estos problemas y todos y toda esta historia clínica orientada al problema sea mucho más fácil para la persona que llega a este paciente y que en pocos segundos puedan entrar en contexto y comprender las subsecuentes acciones dispuestas en dicho registro. O sea, con todo lo que plasmamos en esta historia clínica orientada al problema, obtener los datos necesarios para poder iniciar un plan, para poder llegar a un diagnóstico o para poder llegar a un tratamiento específico para el paciente. Dígame, dime. A ver, dame un segundo.
¿Ya están todos? Ya dame un segundo, que ahora no veo mi presentación. Sí, ya lo ubiqué, ya está. Ya, entonces, les decía que todo esto nos va a permitir tener un acceso rápido y fácil a los datos del paciente, nos va a permitir registrar los problemas de salud, tanto específicos como inespecíficos, seguir de alguna forma, de manera continua, la evolución de un problema, del problema, de repente, el problema principal por el cual fue hospitalizado el paciente o de varios problemas a los que tenemos que dar solución. Nos va a permitir implementar el plan, y este plan puede ser la terapéutica, puede ser la solicitud de exámenes auxiliares para llegar a un diagnóstico, nos permite buscar interconsultas, porque el manejo de un paciente muchas veces es multidisciplinario, implementar medidas preventivas y otras cosas, ¿no? Y también nos va a permitir desarrollar eficazmente las tareas de docencia e investigación. Entonces, la historia clínica orientada al problema va a tener una estructura, se va a estructurar en 3 partes principales. Primero, el conjunto mínimo de datos básicos, que por ejemplo pueden ser el paciente, si es el sexo del paciente, la edad del paciente, el día de hospitalización que está cursando el paciente, ¿no? Luego sigue la lista de problemas, que ya los mencioné, que pueden ser síntomas, signos, síndromes o un diagnóstico específico. Y luego ya viene la nota de evolución, que es el tema que vamos a tratar hoy día, que es la nota de evolución basada en el sistema SOAP. Imagino que ya han escuchado algo de esto, y la nota de evolución tiene 4 etapas. SOAP es por las iniciales de subjetivo, objetivo, análisis o apreciación y el plan. Entonces, esta nota SOAP nos va a garantizar nos va a agilizar y estandarizar la información obtenida por el paciente, nos va a asegurar seguir un sistema organizado mientras se documenta la entrevista y el examen del mismo paciente, independientemente del problema que nos vamos a enfrentar, ¿no? En nuestro país no está ajeno a esta evolución y a estas nuevas formas de hacer la historia clínica. Y es así que en el 2018 se saca una resolución ministerial en donde se aprueba la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Que dentro de muchas cosas que es importante la historia en esta resolución, van a tener en cuenta esto, la evolución de la historia clínica. Entonces, se elaboró la norma técnica de salud para la gestión de historia clínica con el objetivo de establecer los procesos y procedimientos para la administración y gestión de la historia clínica a nivel del sector salud, así como estandarizar el contenido básico de la historia clínica para registrar apropiadamente la atención del usuario de salud. Esa es la norma técnica del 2018 que rige hasta ahora, ¿no? Y dentro de esta norma técnica también hacen hincapié en la evolución del paciente. Y nos comentan aquí que primero que la frecuencia de evoluciones que se tiene que realizar cuando se tiene hospitalizado un paciente es como mínimo una vez al día. Obviamente esto es una vez al día en aquel paciente estable, aquel paciente pues que no requiere una evolución continua. Hay muchos pacientes en estado crítico que no se van a quedar solo con una evolución. Muchas veces esta evolución es cada hora, cada 2 horas. Pero mínimo tenemos que tener a un paciente evolucionado una vez al día. Generalmente es al inicio del día. Si es un paciente que se descompensó en el transcurso del día, se le puede hacer la evolución de repente a las 6 horas, a las 8 horas, de acuerdo a la evolución del paciente. Siempre en esta evolución hay que tener en cuenta un dato importante, que es colocar la fecha y la hora de la evolución que se está realizando. Sucede que muchas veces
a muchos asistentes, bueno, más que asistentes, a los internos, y esto lo digo para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer su internado, siempre pongan la fecha y la hora de la evolución. Tengan en cuenta que la historia clínica es un documento médico legal y que la hora y la fecha va a ser bastante importante para documentar lo que sucedió en el momento que estamos haciendo la evolución. Como les decía, la evolución es dinámica, no es la misma en una hora o en un día que en otro día. En esta evolución que menciona esta norma, también comentan que hay que hacer la apreciación subjetiva, la apreciación objetiva, verificar también lo que dice ahí, el tratamiento y la dieta, la interpretación de los exámenes y el comentario, que es la apreciación, la terapéutica y el plan. Y finalmente, tener siempre también la firma, el sello y la colegiatura del médico que evalúa al paciente o que realiza la nota de evolución. Incluso, mi sugerencia para ustedes, cuando sean internos, ustedes deberían firmar o por lo menos poner al pie de su evolución quién realizó la evolución. Interno de medicina Fernández, interno de medicina, bueno, en mi caso, Diana Morocho, ¿no? Siempre es una recomendación que tienen que tenerlo en cuenta porque es lo que ustedes vieron y es lo que les van a comentar o lo que le van a explicar al médico asistente cuando pase la visita médica, ¿no? Y obviamente cuando sean ya médicos, sean especialistas, tienen que poner su firma, su sello, su colegiatura. Eso nunca lo olviden. Entonces, el objetivo de la nota de evolución SOAP es identificar a través de el interrogatorio al paciente, a través de lo subjetivo, a través de lo que nos va a indicar el paciente o la licenciada de enfermería o del cuidador del paciente, documentar estas ocurrencias, analizar lo que nos ha dicho nuestro paciente, el examen que nosotros hemos hecho, y de acuerdo a esto, decidir lo mejor para el paciente, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar... Dime. Ya, vamos a... ¿Ya están? ¿Falta alguien? Espero que ya no. Bueno, a través de un ejemplo quiero explicar más o menos cómo es esta nota de evolución. Entonces, tenemos un pequeño pacientito, como ven en la foto o en la figura, es un pacientito varón de 4 meses de edad en su primer día de hospitalización. Y lo que vemos ahí es que es un paciente que está con accesos de tos. No se ve ahí, pero es un paciente que está con distrés respiratorio y tiene fiebre. Estos serían los 3 problemas por los que ha ingresado nuestro paciente Carlos de 4 meses. Entonces, los problemas son fiebre, tos exigente, dificultad respiratoria o distrés respiratorio. Esto debería estar encabezado en su nota de evolución. Entonces, lo subjetivo es lo que corresponde a la percepción o síntomas que el paciente o el cuidador del paciente tienen sobre su salud al momento de la valoración de nuestro paciente. En este caso, ¿quiénes van a ser los informantes? Puede ser el paciente. En el caso de pediatría, generalmente los pacientes de 7, 8 años como que ya nos comentan, nos dan ciertas características de su sintomatología, pero principalmente aquí los informantes van a ser los padres, los cuidadores, en el caso de que no estén los padres, la enfermera, que es la que pasa hace la guardia o pasa la visita también. Y muchas veces es importante consignar entre comillas y en términos
que usa el paciente lo subjetivo. Por ejemplo, madre refiere, entre comillas, abrimos comillas, mi hijo sigue con tos muy exigente, cerramos las comillas, ¿no? O paciente refiere, tengo mucho dolor abdominal. Son cosas que lo van a poner tal cual lo informa el paciente o el familiar del paciente. Por ejemplo, en este caso de este paciente Carlos, podemos encabezar lo subjetivo diciendo, licenciada de enfermera refiere, paciente pasó noche intranquilo, con tos persistente, no se asocia a cianosis, son cosas que sí tienen que tener en cuenta. O sea, si el paciente ingresa por un distrés respiratorio, colocar si es posible las cosas positivas y las cosas negativas. En este caso, si es un paciente con distrés respiratorio, con dificultad respiratoria, vamos a la causa principal o el problema principal, que es la dificultad respiratoria y la tos. Por eso encabezamos de esa forma. Licenciada refiere, paciente pasó la noche intranquilo, con tos persistente, no se asocia a cianosis, con lactancia materna entrecortada, debido a la tos. Reporta también saturación de oxígeno entre 91 y 93%, por lo que hace una hora se le aporta oxígeno por cánula binasal. Refiere un episodio de fiebre desde el ingreso, acordemos que está en su primer día de hospitalización, y aquí también se puede colocar si es que hay si es que hizo micción o si es que hizo deposición, ¿no? Y aquí lo que les comentaba, poner entre comillas lo que refiere la madre. Madre refiere, sigue con tos exigente, la tos no lo deja lactar bien. Como ven, son todo lo subjetivo es lo que se percibe fuera de nosotros. Lo que percibió la mamá, lo que sintió el niño, en este caso obviamente es un lactante menor, no nos va a informar sobre sus síntomas, pero lo que nos refiere la enfermera, que es quien se queda con él o quien evalúa los signos, síntomas, e incluso los signos vitales durante la guardia, ¿no? Pasando ya a lo objetivo, lo objetivo ya es una información más medible, más visible, es lo que yo evalúo, es lo que yo veo, es lo que yo percibo en el momento de la visita médica o de la evolución del paciente. Aquí nos vamos a basar principalmente en el examen físico. Dentro de este examen físico están los signos vitales del paciente. Podemos valorar a través de scores clínicos, en el caso, por ejemplo, de un distrés respiratorio, hay scores clínicos. En el caso de tener un paciente que está con un problema neurológico, tenemos la escala de Glasgow. Son cosas que tenemos que objetivar, ¿no? Aquí vamos a poner también lo que son los exámenes auxiliares, los resultados de los exámenes auxiliares, los exámenes de laboratorio, imágenes también, que se hayan solicitado para aclarar o para ir al diagnóstico del paciente. Entonces, aquí van a ir las funciones vitales, la antropometría, peso, talla del paciente, especialmente peso, ¿no? Examen clínico general, y es importante aquí que no vamos a hacer una historia clínica ampliada, ¿no? O sea, vamos a tratar de ir o hacer una evolución dirigida a los problemas principales. Y el examen clínico por regiones. En este caso, de nuestro paciente, tiene una frecuencia cardíaca de 142 por minuto, una frecuencia respiratoria de 62 por minuto, una temperatura de 37.6 y saturación de oxígeno 92%. Por ejemplo, aquí acordémonos que esta saturación de oxígeno 92%, acordémonos en la parte subjetiva, la licenciada de enfermería nos había comentado que ya le había aportado una hora antes oxígeno por cánula binasal, que significa que a pesar de la cánula binasal, el paciente estaba saturando 92%.
Luego ya viene el examen físico general. Y lo primero que van a colocar en el examen físico general, en esta nota de evolución, es cómo perciben ustedes al paciente en la cabecera no, o sea, ustedes llegan y lo que van a escribir en esta nota de evolución es cómo ven al paciente. Es un paciente dormido, es un paciente despierto, es un paciente irritable, es un paciente que si está dormido, si está reactivo al estímulo. Muchas veces es un paciente que ya lleva hospitalizado varios días de repente y que ya tiene una relación como un poquito más estrecha con el examinador, entonces incluso el paciente puede sonreír, se puede colocar incluso esta frase, paciente juega y sonríe durante el examen físico. ¿Qué nos hace pensar eso? O sea, nos da una idea grande, una idea que el paciente tiene ya solo con la apreciación, la ectoscopía, que es una evolución aparentemente favorable, ¿no? Vamos a ver, vamos a colocar también ahí si está febril, si está subfebril, el estado de hidratación, de repente lo podemos consignar ahí también, que lo podemos también poner como en el examen físico ya por regiones, pero es una forma general de presentar al paciente, ¿no? Ventila espontáneamente, está taquimneico en el caso de nuestro paciente, está con distrés respiratorio o no, tiene cianosis o no, se le está aportando oxígeno o no, en qué forma se le está aportando oxígeno, en este caso paciente con oxígeno suplementario por cánula binasal, ¿no? Debió ponerse ahí, no se puso. O paciente con ventilación mecánica, o paciente con CPAP nasal, de repente en caso de problemas respiratorios, o paciente que de repente está con una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica. Se puede describir en la parte inicial del examen físico general. Luego ya viene el examen físico por regiones, que generalmente está, como les decía, no va a ser por el examen físico total y completo. Debería ser, no sería lo ideal, pero lo vamos a tomar más dirigido al problema. En este caso, la piel siempre es importante detallarla. Hay que ver el llenado capilar, ya saben que es un signo importante para ver si es que el paciente tiene hipoperfusión, y esta hipoperfusión puede ser por diferentes causas, puede ser por hipoxemia, puede ser por deshidratación de repente, el paciente puede estar en shock, y es importante tenerlo en cuenta, es muy importante colocar el estado de la piel. Entonces, en este paciente es un llenado capilar menor de 2 segundos, no presenta cianosis, no hay lesiones. Nos vamos luego a la parte de la cabeza. Hay que ver si la cabeza es, si es un niño normoconformado o si tiene algún síndrome, de repente tiene alguna dismorfia, de repente tiene síndrome de Down, de repente tiene algún otro síndrome, ¿no? que tiene facies característica. Palpar las fontanelas en el caso de que sea un niño, un lactante menor. En el caso de nuestro paciente, si es que es un problema respiratorio, hay que ver cómo está, si es que tiene musculatura accesoria en este caso, o si es que ya llegó al aleteo nasal, que es un signo de que hay un distrés respiratorio importante. Hay que ver la mucosa oral, como les decía, a ver si es que tiene signo de deshidratación, si hay lesiones, si hay de repente incluso pacientes que tienen fisura palatina, que es un dato importante. Podemos colocar también ahí de repente el cuello, si se palpan pulsos, si se palpan adenopatías o adenomegalias, que es un punto importante. Luego en la parte de tórax y pulmones, cómo está la amplexación, hay tirajes o no hay tirajes, hay malformaciones en el tronco, es importante colocarlo ahí. Hay tumoraciones de repente, hay asimetrías. Luego ya vamos a la parte de la auscultación y vamos en este caso de repente poner cómo pasa el murmullo vesicular, si pasa bien, si hay sibilantes, si hay roncantes, si hay crépitos o hay algún ruido agregado, ¿no? Ver, por ejemplo, aquí ya podemos ir colocando las puntuaciones de acuerdo a la valoración de algunas escalas. Deme un ratito nada más, por favor. Ya, listo.
Aquí podemos ya ir poniendo las escalas. En este caso, por ejemplo, de nuestro paciente tenía amplexación conservada, tenía tiraje subcostal, intercostal, supraesternal. Esto nos da la idea de cuán grave es el estado de distrés respiratorio. El murmullo vesicular, a pesar de todo esto, de que el paciente estaba con distrés, pasaba bien en ambos campos pulmonares. Lo que sí se encontraban eran sucrépitos difusos, sibilantes en ambos tiempos, y se encontró una escala de Bierman y Pearson en 8. Como les decía, aquí ya podemos hacer uso de algunas escalas que nos van a objetivar más la información que nosotros estamos captando, ¿no? Y de acuerdo a estas escalas, tenemos, por ejemplo, la escala de Bierman y Pearson, modificada por tal, en donde, de acuerdo a las características en cuanto a frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sibilantes, o el uso de la musculatura accesoria, podemos determinar un puntaje determinado. Por ejemplo, aquí nuestro paciente tenía 142 latidos por minuto, tiene una puntuación de 2, la frecuencia respiratoria es de 62, es un niño, es un lactante menor de 6 meses, tiene puntaje 2, y las sibilancias eran inspiratorias y expiratorias, tiene puntaje 2, y el uso de músculos accesorios era tiraje generalizado sin llegar al aleteo nasal, entonces también puntaje 2. Por eso es que en la diapositiva anterior salía el puntaje de Bierman y Pearson de 8. ¿Listo? Puntaje 8, entonces, es un distrés respiratorio moderado, según esta escala, ¿no? En la guía MINSA, por ejemplo, de bronquiolitis, usan la escala de ESBA, que también es una escala para valorar a aquel paciente que va a requerir de repente el ingreso a cuidados intensivos. Y en nuestro paciente tiene un puntaje ESBA de 11, entonces tiene mucho riesgo de entrar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esta es otra valoración clínica de Good para determinar la gravedad del distrés de nuestro paciente. Luego vamos a la parte cardiovascular. Objetivamos a través de la auscultación los ruidos cardíacos, están taquicárdicos en nuestro paciente, la intensidad de los ruidos cardíacos, ver los pulsos periféricos, que es importante también en pacientes con shock. Es importante objetivar la parte de la palpación de pulsos periféricos, ver si tiene soplos o no soplos, ver si es que este es un paciente cardiópata que puede empeorar el estado del paciente, ¿no? En abdomen también hay que hacer la palpación, primero hacer la observación, si es que hay masas, si es que hay tumoraciones, la palpación, los ruidos hidroaéreos, ver si es que hay hepatomegalia y si es que hay dolor. Genitourinario, las características más importantes, y si es que hay algunas anomalías, lesiones que nos puedan ayudar dentro del contexto del problema del paciente. En la parte de lo neurológico es importante aquí tener en cuenta que es un paciente que tiene distrés respiratorio, que de repente ya hay hipoxemia y que esto puede alterar su estado neurológico. Si bien es cierto, es un paciente que está despierto, es un paciente irritable, y eso puede ser por dos cosas: o porque está irritable porque tiene hambre y no pudo lactar durante la noche, o es un paciente que está irritable porque hay hipoxemia y hay está empezando un deterioro neurológico. Hay que ver, pues, la escala de Glasgow, que es importante tenerla en cuenta. La Fontanella, como les había comentado, en este caso específico que estamos tomando como ejemplo. Y si es un paciente neurológico, pues de repente que ingresó por un problema de fiebre sin foco y que se está sospechando en meningitis, hay que ver signos meningios, hay que ver pupilas. Ya es un examen mucho más detallado, ¿no? En locomotor, bueno, si es que moviliza extremidades, si es que son simétricas o no son simétricas. En esta parte también nos vamos a ayudar un poco de lo que es los exámenes de laboratorio o imágenes. Para el caso de nuestro paciente, o en el caso de nuestro caso clínico que estamos viendo acá, para el ejemplo que estamos viendo, el paciente tenía un hemograma. No he puesto ahí los datos del hemograma, pero aparentemente era un hemograma normal. Una radiografía de tórax,
en donde habían opacidades mal definidas, habían atelectasias, habían signos de hiperinsuflación. Eso lo vamos a ver, no es el tema de ahora, pero más adelante lo vamos a ver en el transcurso del curso, ¿no? Habían engrosamientos peribronquiales y lo que llamaba la atención también es que habían atelectasias, que probablemente eso es lo que hacía que el pequeño paciente esté teniendo este distrés y esta hipoxemia. Luego ya viene la apreciación y el análisis. Ya vimos lo subjetivo, ya vimos lo objetivo a través del examen físico y las funciones vitales y los exámenes de laboratorio. Y luego ya con todos estos datos recopilados y toda esta información que tenemos del paciente, de la enfermera, del familiar y lo que nosotros objetivamos en el examen físico y los exámenes de laboratorio, vamos a realizar toda esta evaluación de los datos y llegar a un diagnóstico o a una conclusión sobre el estado de salud del paciente. En este caso, podemos empezar la apreciación colocando Carlos, lactante menor o lactante de 4 meses de edad, con diagnóstico de bronquiolitis, porque con todos estos datos que tenemos ya podemos llegar a un diagnóstico con signos o con síndrome obstructivo bronquial y distrés respiratorio, que le podría yo poner moderado o severo, ¿no? Y podemos empezar a enlistar los problemas por los que llegó el paciente. Respiratorio. Entonces aquí vamos a hacer un análisis de todo lo que vimos anteriormente. Paciente persiste con distrés respiratorio moderado, Birman y Pearson 8. Podemos comparar cómo llegó a la emergencia o cómo llegó a hospitalización. Y obviamente en emergencia también tienen que valorar estas escalas para poder hacer la comparación y poder ver la evolución del paciente. Entonces, con distrés respiratorio moderado, con Birman y Pearson de 8, comparado con puntaje al ingreso, que de repente fue 7, de repente fue 9, quién sabe, ver cuánto fue el puntaje al ingreso. Con signos de obstrucción bronquial, se agrega hipoxemia, con problemas de lactancia materna por distrés, cuenta con una radiografía de tórax, el cual es un patrón de vidrio esmerilado, con signos de atrapamiento aéreo y atelectasias. Por tanto, el paciente tiene alta probabilidad de requerir UCIP. Ya habíamos tenido la puntuación ESBA, que es una puntuación, tenía una puntuación de 11. Y aquí ya podemos ir adelantando lo que vamos a hacer en el plan. Se realizará terapia de rescate con beta-2 agonistas, se mantendrán con oxigenoterapia, se permeabilizará fosas nasales, y esto es una evolución, tendremos una evolución expectante, porque vamos a esperar cómo responde el paciente al plan que vamos a hacer nosotros, ¿no? Le reevaluará en 1 hora después de la terapia inhalatoria. Entonces, esa es la parte del respiratorio, que es el problema principal por el que ingresa el paciente. En la parte de infeccioso, ponemos probabilidad de infección respiratoria viral por la causa más frecuente, en este caso de una bronquiolitis, es virus respiratorio sincicial, o en el caso de que sea una neumonía, paciente con neumonía, probablemente neumonía por neumococo, o de repente es un paciente, como les comentaba, es un paciente neurológico, es un paciente con alta probabilidad de tener meningoencefalitis. Entonces, paciente con signos de meningoencefalitis, cuenta con cultivos de repente, tiene un cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo a meningococo, o cuenta con hemocultivos que están en curso, que también podemos ponerlo así, no específicamente ya tener el resultado, ¿no? Pero sí saber que ya se le hizo algún examen y que estamos en espera de resultados. Hay que colocar ahí también la parte nutricional. Ponemos paciente eutrófico, en este caso es un niño de 4 meses con 8 kilos, con lactancia materna exclusiva. Se suspenderá la parte nutricional en este caso por el hecho de que está con un distrés respiratorio que no va a permitir alimentarse solo, ¿no? Y por el alto riesgo de que se pueda aspirar. Por tanto, se va a suspender la nutrición vía oral directa y se va, aquí lo que podríamos haber puesto es
se colocará sonda orogástrica y se realizará o se evaluará la posibilidad de reiniciar vía oral a través de sonda orogástrica. En cuanto a lo cardiovascular, el paciente está taquicárdico, probablemente por respuesta al distrés respiratorio que tiene, y no hay antecedentes de cardiopatías, que es un punto importante para tener en cuenta en pacientes que de repente puedan haber ingresado por alguna cardiopatía. Y en la parte del neurológico, pues paciente irritable sin otros signos de alteración de la conciencia, ¿no? Entonces, como ven, la apreciación es lo que les había comentado antes, es analizar los principales problemas, ver que a través de nuestro examen físico, nuestros exámenes de laboratorio, que nos pueden llevar hacia el diagnóstico, en este caso nos llevan hacia un diagnóstico que es la bronquiolitis, el distrés respiratorio, la obstrucción bronquial. Incluso podemos ahí poner como diagnóstico como problemas hipoxemia y atelectasias. Y finalmente vamos a ver lo que es el plan. Con todo lo anteriormente mencionado, se van a establecer los planes de tratamiento y los objetivos específicos para ayudar al paciente a mejorar su estado de salud. Con todo lo anteriormente mencionado, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, cuál es la terapéutica o cuál es la ayuda diagnóstica que vamos a necesitar para continuar mejorando la salud del paciente o para revertir los problemas del paciente. En nuestro caso, en nuestro paciente, vamos a colocarlo en una posición semisentada, vamos a permeabilizar las fosas nasales, que muchas veces en los lactantes menores es una causa de problemas respiratorios. Vamos a valorar la alimentación, vamos a colocarlo en NPO, sonda orogástrica. Obviamente, lactancia materna directa lo vamos a ver más adelante si es que el paciente mejora el estado de distrés. A este paciente lo tenemos que colocar sí o sí y tenemos que conectar a un monitor multiparámetros que nos mida frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, incluso presión arterial. Como lo vamos a mantener en NPO, vamos a colocar la hidratación endovenosa. El oxígeno que le vamos a aportar hay que ver según el grado de distrés si va a continuar con cánula binasal, si se le vamos a poner un casco cefálico que aporta mayor porcentaje de oxígeno, o si es que lo vamos a colocar en CPAP, considerando que el paciente tiene atelectasias y que de repente va a necesitar un poco de presión positiva. Vamos a ver si vamos a hacer la terapia de crisis con el uso de beta 2. En este caso específico, en las bronquiolitis, se puede manejar con beta 2 si es que hay evidencia de que hay una mejoría después del uso de este beta 2, o sea, de salbutamol, ¿no? Si se hace la terapia de crisis o la terapia de rescate con salbutamol y vemos que hay mejoría clínica, entonces vamos a mantener este medicamento para continuar el tratamiento. Si no hay mejoría, la verdad es que es suspender este medicamento y lo básico en bronquiolitis es hidratación, aporte de oxígeno según los requerimientos del paciente. Dentro del plan también vamos a valorar si es que el paciente va a requerir otros exámenes auxiliares. De repente va a requerir gases arteriales, se le puede solicitar gases arteriales. También se puede hacer interconsultas, en este caso interconsultas a medicina física para terapia respiratoria del paciente y se le tiene que hacer de todas maneras una interconsulta a la unidad de cuidados intensivos por su estado de salud y estado de distrés, que lo más probable es que vaya a requerir unidad de cuidados intensivos. Y finalmente hay que informar al familiar. Dentro del plan también hay que colocar que se tiene que informar el estado de salud del paciente al familiar, ¿no? En este caso a los padres, ¿no? A los cuidadores, ¿no? Entonces, como ven, la nota de evolución SOAP es una nota dinámica donde va a ir la parte subjetiva, que es lo que comenta el paciente, el cuidador o la enfermera, la parte objetiva, que es la parte
donde nosotros como médicos ya valoramos e interpretamos todo lo que el paciente tiene o objetivamos todo lo que el paciente tiene a través de las funciones vitales, a través del examen físico y a través de ayudas de laboratorio. Me he permitido traer unas fotos de algunas evoluciones. Esta, por ejemplo, es una evolución de un neonato. Ponen acá la parte subjetiva. Primero, fecha, hora, edad del paciente, que son los datos generales, el peso del paciente, en este caso es un neonato prematuro al parecer. Un dato importante que le ponen acá es el hemoglucotest que se le realizó a esta hora. Datos generales también, cómo está el paciente, en qué estado de ventilación. Está con CPAP, con estos parámetros ventilatorios. Entonces, en la parte subjetiva han colocado neonato prematuro de 32 semanas de edad gestacional, con bajo peso al nacer, de 3 horas de vida, extrauterina, producto de cuarta gestación, de madre de 38 años, cesareada porque tuvo un Doppler alterado, porque tenía RCIU, porque estaba en posición podálica y porque tenía anhidramnios, por RPM prolongado. Ya con esta parte subjetiva, el neonatólogo en este caso ha recabado la información probablemente de la enfermera que recibió o de su colega que recibió al paciente en sala de operaciones o en la cesárea, ¿no? Entonces, este neonatólogo está en la unidad de cuidados intensivos, en donde coloca, pues, paciente ingresa a la unidad de UCIN hace 2 horas y media, habiendo recibido ya una dosis de surfactante exógeno por la técnica INSURE y se le ha colocado en soporte ventilatorio no invasivo, que es el CPAP. Esa es la parte subjetiva. La parte objetiva, lo que vamos a ver aquí es mira, ha colocado solo las cosas principales, las funciones vitales principales, que es la temperatura, la frecuencia respiratoria, que vemos está taquipneico, la frecuencia cardíaca, la presión media y la saturación. Entonces, esta parte de acá, el neonatólogo no ha hecho un examen físico detallado, ¿no? Me imagino que por las pocas horas de vida que tiene el niño, pero ya empieza a colocar su valoración, ¿no? Cursa hemodinámicamente estable, ya vio su presión, su frecuencia cardíaca, con buena perfusión tisular, tiene un llenado capilar menor de 2 segundos, con buena amplitud de pulsos periféricos, con una presión arterial media de edad, no ha requerido inotrópicos, y le pone como ya diagnósticos o como problemas síndrome de distrés respiratorio, perdón un ratito, síndrome de distrés respiratorio, enfermedad de membrana hialina, con una dosis de surfactante. Ya esta es la parte de la apreciación, del análisis que está haciendo el neonatólogo de este paciente. Actualmente en ventilación mecánica no invasiva, con parámetros bajos de ventilación. Se observa aún taquipnea con leve tiraje subcostal. Sin embargo, la saturación se mantiene por encima del 95%. En la radiografía de tórax, es lo que les decía, ya se está ayudando de los exámenes auxiliares. Se observan 9 espacios intercostales. Coloca que la placa estaba muy penetrada en una imagen fotográfica, ¿no? Entonces, generalmente a veces no tienen la imagen en físico, a veces solo para que vayan aprendiendo. Lo que sucede a veces en los hospitales es va el interno o va un asistente, toma la foto en el monitor de rayos y hasta que se imprime la placa se va llevando esta fotito para poder ir objetivando o viendo qué puede haber sucedido en esta placa, ¿no? El otro problema es la sepsis. Recuerden, acá arriba es una RPM prolongada, una rotura prematura de membranas prolongada, por lo tanto, con riesgo de sepsis precoz por factores de riesgos asociados. RPM prolongada. Y acá le ponen
Bueno, aparentemente inicio de terapia antibiótica empírica que aún no la recibe. Pero previamente a ello se va a solicitar hemocultivos 1 y 2, dos hemocultivos antes de iniciar la terapia antibiótica. Este paciente tiene riesgo de trastorno metabólico por ser prematuro y por tener bajo peso al nacer y por el RCIO, ¿no? Va a requerir soporte nutricional. Actualmente el hemoglucotest, que lo había mencionado acá, está en 68 a las 2 horas de vida, nada más que mencionar porque está dentro de lo aceptable para su edad. Y este paciente, por ser un prematuro, tiene riesgo de hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, problemas de retina derivados de la prematuridad. ¿Y cuál va a ser el plan? Monitorización respiratoria, los hemocultivos, iniciar nutrición enteral mínima, ¿qué es esto? Que es a través de cantidades muy pequeñas de calostro materno, más nutrición parenteral, porque este pequeño no se puede quedar sin alimentación, ¿no? Evaluación neurológica y ecotransfontanelar por los problemas anteriormente mencionados. Más o menos es lo que deberíamos colocar en una nota de evolución médica. ¿Listo? Acá tenemos otra nota de evolución médica, no se nota muy bien. Pero aquí sí la puse esto, ¿por qué? Porque dentro de la evolución médica, aquí están los problemas y nos podemos ayudar también colocando un balance hídrico, que es un dato objetivable para ver el estado de hidratación del paciente, para ver si el paciente, aquí podemos poner también el flujo urinario, que también nos va a hacer ver cómo es el estado de hidratación del paciente, ¿no? Si es un balance positivo, si es un balance negativo, si tiene buen flujo urinario, si no lo tiene, que de acuerdo a eso también vamos a tener que ver la terapéutica, ¿no? O el plan a seguir. Y esta es otra evolución médica también, nuevamente lo que les decía, los problemas, el balance hídrico, los datos principales, tiempo de vida, el peso, las funciones vitales, lo subjetivo, que lo ponen muy cortito acá, enfermera no reporta eventualidades, funciones biológicas conservadas, orina y deposición normal. El examen físico por regiones, perdón, y la apreciación, ¿no? Prematuro de 33 semanas y los problemas que ya habíamos comentado antes, ¿no? Hemodinámico, respiratorio, metabólico, bueno, no tengo la otra parte, y luego ya se hace la apreciación de acuerdo a todos los datos que se recabaron del paciente. ¿Listo? Como les decía, es una clase corta. Esto va muy de la mano con la historia clínica del paciente pediátrico. Es siempre recordar la nota de evolución, las partes de la nota de evolución, la parte general, la parte de los problemas, luego ya viene lo subjetivo, lo objetivo, la apreciación, el análisis que hacen ustedes de acuerdo a todo lo recabado y el plan que tienen que realizar para mejorar el estado de salud del paciente o para resolver él o los problemas principales por los que el paciente está en una unidad de hospitalización. ¿Listo? ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están dormidos todos? Sí, seguro, está claro. Ya, a ver, voy a compartirles solo una parte de... ¿Lo ven? ¿Están viendo esta evolución en Word? ¿Sí? Ya, a ver. ¿Quién se anima a hacer la apreciación de este paciente? Tenemos un paciente con dengue con signos de alarma. Los signos de alarma son el dolor abdominal, la epístasis y depresión de volumen porque había estado vomitando.
Entonces, acá lo que la licenciada de enfermería reporta es: paciente ha pasado la noche tranquilo, está en su primer día de hospitalización, esta es la temperatura que tenía, esta es la presión arterial media que manejaba durante la noche, ha tolerado líquidos y el paciente refiere sentirse mejor, que el dolor abdominal ha disminuido. Aquí se objetivizan la frecuencia cardíaca, que está dentro de lo normal, la frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial media, saturación. Es un paciente despierto, tranquilo, febril, colabora con examen, mucosas húmedas y todo lo que ven ahí. ¿Quién se anima a hacer una apreciación del paciente con todos estos datos? Imagínense que ustedes están pasando la visita, se les da la parte subjetiva, ustedes hicieron ese examen físico y ahora quieren hacer la apreciación. ¿Cómo empezarían? ¿Quién se anima? ¿Alguien dice yo? Tenemos 5 minutos. A ver, los chicos que están rotando conmigo. Fernando, Stalin, Rodrigo. Entonces no entendieron Doctora, ¿se nada. podría decir que está hemodinámicamente estable? Ya, muy bien. Empiezas por la parte hemodinámica. Entonces está bien. Lo que puedes empezar es paciente, varón, aquí, bueno, no tenemos los datos, pero asumamos, paciente varón de 12 años de edad, con diagnósticos y empiezas con diagnósticos de dengue con signos de alarma y los siguientes problemas de repente al ingreso: depresión de volumen, dolor abdominal y epístasis. ¿Sí? Ya, entonces continúas. Paciente hemodinámicamente estable, está bien. ¿Por qué? Porque estás viendo la presión arterial está normal, su frecuencia cardíaca está normal, su llenado capilar está normal. ¿Qué más? ¿Cómo continuarías? Con buena tolerancia oral podría ser. Con buena tolerancia oral, alguien lo dijo por ahí, está bien. ¿Qué más? Enfóquense a los problemas que están ahí. ¿Puede ser ¿Qué dice? una evolución favorable respecto a los problemas presentados? Ya, pero esa es tu conclusión final. Entonces, como que ya terminaste tu apreciación solo con eso. Entonces, trata de ampliar un poquito. Que ha respondido quizás a a la fluidoterapia adecuadamente y que Ya, perfecto, eso está muy bien. Entonces, paciente de tantos años de edad, con diagnósticos planteados, puedes ponerle hemodinámicamente estable, con mejor tolerancia de líquidos, que ha respondido a terapia, a fluidoterapia. ¿Por qué? Porque en dengue con signos de alarma, como les decía, el signo de alarma era el dolor abdominal, epístasis y la depresión de volumen, probablemente por los vómitos. Entonces, ha respondido a la terapia de hidratación. ¿Por qué? Porque ya se le nota hidratado, ¿no? Ya no está con depresión de volumen. Entonces, está bien, que ha respondido bien a la terapia endovenosa de fluidoterapia. ¿Qué más? se mantendrá en observación, podría ser, doctora. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa podría yo? De repente, los signos de alarma están en remisión y le pondría dolor abdominal en disminución, funciones vitales estables, como lo comentaba, con mejor tolerancia de líquidos. Aquí de repente nos faltó poner si es que se habían repetido los episodios de sangrado. Si no se repitieron, entonces sin epístasis desde su ingreso de repente, ¿no? Se mantiene afebril y se mantiene con buen semblante.
que es una forma general de decir que el paciente está bien. Entonces, con evolución favorable. Eso es lo que podríamos poner, ¿no? Entonces, acá lo que habíamos puesto nosotros es, por ejemplo, Rodolfo, de 10 años de edad, en su primer día de hospitalización, cuarto día de enfermedad, con los diagnósticos planteados, al momento hemodinámicamente estable, sin signo de hipoperfusión, con PAN adecuada para la edad, con un balance hídrico positivo, si es que tienen el balance hídrico, con un flujo urinario adecuado, sin episodios de sangrado. En la parte de infeccioso, en su cuarto día de enfermedad, último episodio febril a su ingreso, tiene un hemograma con leucopenia. Bueno, estos datos no los habíamos puesto arriba, ¿no? Pues, pero teniendo en cuenta que si hubieran tenido la historia clínica, lo hubieran podido poner, ¿no? Con linfopenia, trombocitopenia, su ingreso de 70.000 y luego se ha recuperado con una prueba antigénica positiva para dengue. En lo gastrointestinal, esto sí lo hemos visto arriba, dolor abdominal en disminución, ha presentado vómitos a su ingreso y luego está tolerando bien líquidos. Hematológico, bueno, lo de las plaquetas y sin pérdidas sanguíneas. Y en lo neurológico no hay deterioro neurológico y se mantiene con una escala de Glasgow de 15. ¿Cuál sería su plan? Mantener en observación, esa es una, alguien lo dijo por ahí. ¿Qué más? Supongamos que están usando un volumen para una hidratación, entonces lo que tiene, si está mejor hidratado, tiene un mejor balance, ya no hay signos no hay pérdidas por vómitos ni por otra cosa, entonces, ¿qué se tiene que hacer? De repente, continuar la hidratación endovenosa de mantenimiento e ir disminuyendo progresivamente según la mejora de la vía o de la ingesta de vía oral, ¿no? Ampliar a dieta blanda, ¿por qué? Porque estaba tomando solo líquidos, hay que ir viendo si es que acepta ya dieta blanda. Antipiréticos, de repente estaba en horario antes, hay que dejarlo condicionar la fiebre y hay que continuar con el monitoreo de funciones vitales, balance hídrico y signos de alarma. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces espero que hayan captado algo de lo que es la nota de evolución en cuanto a lo que es subjetivo, objetivo, apreciación. El análisis es muy importante porque de acuerdo a ello vas a instaurar o implementar tu plan de tratamiento y obviamente pues tiene que ir acorde a lo que han encontrado en el examen físico o en los hallazgos de laboratorio, ¿no? Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Si no hay más preguntas, hasta la próxima. No hay más preguntas, ¿no? No, doctora, sí quedó claro. Listo. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Gracias, Chao. doctora. Hasta luego. Chao.